Cuando yo veo como así de inocente y te digo, bueno, vamos a hacer un librito de 250 páginas. Me sorprendió mucho saber que ese proceso implicara tanto contenido. Porque la historia es potente, es poderosa, es real, es sentida, es concreta. Y entonces me acuerdo que yo pasé como un fin de semana, ¿sabes? Metiéndole como coco a, mira, ¿cómo hacemos para dividir esto en tres partes? Y cuando hablé contigo, tú lo tenías tan claro, como que era tan evidente para ti. Y yo así como que, ay, pasé todo el fin de semana pensando y resulta que no se me ocurrió que el mismo autor de la criatura podía saber la división perfecta. En lo personal, que he trabajado también con otros autores, es muy motivacional, muy aspiracional. Pero mira, yo te voy a decir esto. Yo te voy a decir, cuando nosotros nos conocimos, que nos conocimos así, en una reunión, dijeron, mira, Jess te va a ayudar. A mí me dijeron así. Y yo llegué y dije, claro que Jess, por supuesto. Y así me quedé. Claro que yes, vamos a darle. Y la primera impresión fue, bueno, yo tengo esta idea, este muchachito tiene una cosa, y yo llegué con casi 400 páginas de lo que yo creía, Jess, en aquel momento, que lo íbamos a reducir como a 250 páginas de un libro, pero en mi ignorancia. ¿Cómo te sentías tú cuando yo veo como así de inocente y te digo, bueno, vamos a hacer un librito de 250 páginas? Mira, de lo que recuerdo muchísimo era, bueno, gracias a la confianza que depositaste en nosotros, primero en mí, que fue la primera que te recibí en ese momento que llegaste con tu manuscrito. Yo recordaba era decir, wow, no me imaginaba que fuese tan complejo ese proceso de ser médico en Alemania para tantas páginas, ¿no? Yo decía como que, bueno, pero primero me sorprendió el tema, que no es un tema genérico, aunque luego en el camino nos fuimos dando cuenta que había mucho contenido que aplicaba a cualquier migrante, ¿no? Creo que el proceso es muy similar con sus matices y con sus diferencias, obviamente. Pero lo primero fue lo que me sorprendió mucho saber que ese proceso implicara tanto contenido. Esa fue como mi primera reacción, si me preguntas. Y bueno, luego Sí. pasaron y Claro, evolucionó muchísimo todo, claro. sí. ¿Tú crees? Porque eso que tú me comentas, me lo ha comentado otra gente, de que, pero porque hay que como que escribir tanto. ¿Tú crees que sea porque la manera en la cual yo quiero escribir es una manera donde yo quiero ser lo más claro posible, donde yo quiero que un proceso que de por sí es engorroso y que yo pienso que si nada más escribir del proceso sería prácticamente, y ustedes me pueden corregir, creo que son como 4 páginas en el libro donde está como que paso a paso lo de todo el proceso de homologación, Sí. que se puede resumir en un poquito más corto, digamos, pero que a mí no me parecía justo porque uno se queda como cuando uno revisa alguna página web, que es nada más el proceso allí y no está como lo que va entre los pasitos, eso de la lloradita y la sufridita y el desespero y que uno, o por lo menos yo trato, y ustedes me ayudaron muchísimo en eso también, de que fuera importante acompañar de un paso a otro. Sí, es que en el libro tú llevas de la mano al lector en ese proceso. Un libro es compañía, un libro es imaginarte al autor a tu lado, hablando y echándote el cuento. Y no todos los autores entienden eso. Y yo siempre les digo, tienes que buscar el valor agregado de tu tema y de tu libro que va más allá de lo que la persona va a conseguir en Internet. Ni siquiera metiéndonos en inteligencia artificial todavía, sino solamente en Internet. ¿Cómo te diferencias tú? Y tú lo hiciste desde siempre, de una forma como muy intuitiva. O sea, intuitivamente, por tu manera de ser y por luego lo que fuimos conociendo de ti, tú querías realmente servir y ayudar a ese lector que se iba a encontrar o que está en esa situación de emigrar para ser médico en Alemania. Y eso hizo toda la diferencia, totalmente.
Ay, no, qué bonito, qué bonito. Mira, ¿cómo no va a escribir un libro y editar un libro así de bonito con gente así? Es que, mira, una de las cosas que yo le decía es que, mira, si uno recibe un claro que yes siempre, pues uno va para adelante. Pero no solo eso, que Jess me apoyó, que esa claridad que yo quería transmitir en el libro, eso de que se mantuviera la manera en que yo hablo y yo escribo sin que me ataran un poquito, que entendieran de dónde viene eso, pero que lo limpiáramos a que todo el mundo le llegara el mensaje, pues Jess viene y me dice, bueno, para trabajar yo tengo un equipo, pero contigo va a trabajar solo. Y vamos a estar claros. Si uno tiene un claro que yes y uno tiene la luz del sol, uno lo logra todo, Ah, absolutamente todo. Entonces llegó Sol a mi vida. Sol, ¿cómo fue este proceso de estar ayudando a este muchachito en su primer bebé, en su primer parto, de ser primerizo? ¿Ya? ¿Cómo te sentiste tú? sí, bueno, igual, súper inspirada y reconociendo además tantos puntos en comunes en tu historia, porque si bien tu enfoque es hacia la carrera de los médicos, pues yo en aquel momento cuando empezamos a trabajar yo me encontraba en Ecuador, en una posición de migrante. Entonces, reconocer lo bien llevada la historia, además con ese sentir, con ese palpitar, con esa risa, pero también como que ya va, déjame calmar la angustia, pues resultaba súper inspirador. Y una motivación extra, porque siempre, cada vez que recibimos un libro, pues es la ilusión de imaginarnos el punto final en donde ya el autor dice, aquí está. Pero en el camino ocurren tantas cosas maravillosas que cuando leí tu historia dije, aquí van a pasar cosas increíbles, porque la historia es potente, es poderosa, es real, es sentida, es concreta. Y bueno, por supuesto, con tu carisma que sale por las páginas. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Mira, Ah. Sol y yo les voy a decir, yo no sé cuántos de ustedes han trabajado con Jess y con Sol. Ese privilegio no lo tiene todo el mundo, lo tengo yo y unos poquitos. Así que si alguien tiene ese privilegio de estar en contacto con estas dos damas de la edición, se darán cuenta que ese trabajo es un trabajo tan bonito que si alguien siente que está como muy solo en todo el proceso de edición, que siente que es un trabajo muy duro, que nunca vas a lograrlo y todo lo demás, me lo hicieron tan fácil. Primero la comunicación, tan fácil el trabajo, que uno lo que le provoca es seguir escribiendo, que uno le provoca no parar en ningún momento. Y yo estoy un poquito pensativo sobre eso, qué voy a hacer en el momento en que diga, bueno, esta fue la última palabra, yo siento que no va a llegar ahora, es de esas cosas que comienza y no termina. Pero una de las cosas que me pasaba muchísimo con Sol eran los mensajes y las comunicaciones que teníamos, porque uno deja un comentario, Sol me responde, yo le envío un nuevo comentario y Sol me responde. Y yo sin darme cuenta, yo creo que en esos comentarios, Sol, nosotros tranquilamente pudiéramos escribir un libro de solo los comentarios entre nosotros, editando este libro. ¿Recuerdas alguno de esos que te causó mucha gracia o mucha incomodidad? No, bueno, una de las cosas que me gustó muchísimo de la dinámica contigo es justamente, yo siento que en un primer momento, y pasa con muchos autores, está como el temor de cómo lo voy a hacer, si lo voy a lograr, lo que efectivamente estabas comentando, y desde nuestro lado, pues hacer ese proceso lo mucho más digerible, ¿no? Que se rompa ese miedo o ese temor que puede haber, wow, estoy frente a un libro y no lo voy a saber hacer, sí lo vas a saber hacer y justamente por eso te acompañaba. En esas anécdotas, pues me causaba gracia, por ejemplo, tú haces una pregunta y yo te decía, el libro gordo de Petete, déjame explicarte el proceso para que pudieras justamente, porque en la medida de que entendemos cómo funcionan las cosas, pues nos proyectamos mucho mejor y el objetivo lo alcanzamos mucho más rápido y efectivamente.
porque no nos diluimos o no nos desviamos en inquietudes técnicas, simplemente, bueno, nos hacemos todos partícipes del proceso y forma parte justamente de esa experiencia, que era lo que te decíamos, vive la experiencia, siéntela, porque justamente es un momento que se vive y es mágico, es crear recuerdos, porque no es solamente el producto final, es todo lo que se transcurre, lo que se siente y lo que se vive en el camino, y que eso al final marca mucho pues la vida de cada uno de los autores, ya que para nosotros era el mayor orgullo al finalizar cada libro. Pues sí. Bueno, es tanto así que pues nosotros, yo creo que de manera muy audaz, decidimos en una primera reunión estar juntitos no solo por un libro, sino estar Sí. juntitos para tres. Y ahí recuerdo, Jess, cuando yo veo como este libro que es cortísimo, o yo pensaba que eso era una cosita de nada, yo pensé que eran poquitas letras, la verdad, yo estaba angustiado porque sentía que me faltaba más. Y viene Jess y me dice, ¿y has pensado en hacer una trilogía? Mira, Jess no había terminado la palabra trilogía cuando ya yo me estaba imaginando Star Wars, ya yo me imaginaba una saga, ya yo veía Harry Potter, ya yo no podía La parar, ya yo lo franquicia. veía todo. Entonces empezamos a ver bandera, vemos todo, vemos tres colores en la bandera de Alemania, eso fue una cantidad de cosas. Es decir, que ahora que estamos en la edición de la parte 2 y lo que viene de la parte 3, que pues que ya uno se emociona y todo, pues esta historia comienza con el uno. Entonces me gustaría, Jess, preguntarte lo mismo a Sol. ¿Por qué tú crees que la gente, más allá de la promesa de que viene un 2 y un 3, por qué tú crees que la gente debe leer el uno? La decisión, ser médico en alemán. Bueno, andando sobre tu comentario de la trilogía, me da mucha risa porque cuando yo te dije eso, que tú como que no lo habías pensado por eso, porque pensabas que no era tanto contenido, enseguida que yo te dije eso, como que se iluminó tu mente y empezaste ya a armar todo. Y más bien ahí yo tenía la duda porque obviamente soy la autora, no conozco el tema a profundidad de cómo íbamos a dividir esto. Y entonces me acuerdo que yo pasé como un fin de semana, ¿sabes? Metiéndole como coco a, mira, ¿cómo hacemos para dividir esto en tres partes? Y cuando hablé contigo, tú lo tenías tan claro, como que era tan evidente para ti. Y yo así como que, ay, pasé todo el fin de semana pensando y resulta que no se me ocurrió que el mismo autor de la criatura podía saber la división perfecta. Pero yo creo que la decisión es de la trilogía para mí. Pienso que es el libro más emocional porque una decisión tiene ese gran componente emocional, que a veces creemos que tiene más de racional que de emocional, pero yo en la vida, con las decisiones que he tomado, me he dado cuenta que es más emocional que racional. O sea, es más el corazón que la mente. Y el libro es perfecto porque te va a dar la información, te va a dar lo racional, te va a dar la mente, pero te va a incentivar a escuchar el corazón para esa decisión. Entonces yo creo que por eso la decisión. Sin la decisión no hay nada. Sin la decisión de tú lanzarte a escribir o buscar ayuda o decidir escogernos a nosotros como tus editores, no tendríamos hoy un libro en la mano. Entonces lo mismo sucede con el lector. Sin esa decisión de acercarse a este libro con la mente, con la apertura para ubicar la mejor decisión de vida, los demás libros no van a tener sentido. O sea, esa es como la base de todo. Para mí la decisión, una decisión lo cambia todo. Por eso tienes que leer La Decisión. ¡Ay, qué buen cierre, chica! Mira, ahí tú ves el talento que sale de estas reuniones, que sale eslogan y promoción de una Todo, sola. todo. Y cuéntame, Sol, ¿por qué tú crees que aparte de que en el trabajo de este libro, pues está la colaboración de ustedes y uno se ríe y yo les voy a decir algo, yo llegué a escribirles en esos mensajes y en WhatsApp, especialmente a Sol, le decía, Sol, estoy con muchísimo trabajo, estoy atareadísimo, pero no dejes, abusa de mí, sigue, no me dejes, no me dejes, no me dejes que hay un programa, hay un ahora que ya está aquí, que ya está listo, que ahora la gente lo puede comprar y tener,
¿Por qué tú crees, Sol, que la gente debe leer La Decisión? Sí, es que el tema pasa mucho de lo motivacional, por supuesto, y de esa historia además que nos une a muchísimos migrantes, no solamente, y lo conversamos, y es uno de tus propósitos con el libro, no solamente se habla de Venezuela, sino de Hispanoamérica, ¿no? De toda esa valoración que cada uno como profesional, pues, o esa aspiración de conquistar o llegar a nuevos espacios y alcanzar metas y por supuesto siempre en mejora, ¿no? Eh, la decisión para mí es más que inspirador porque efectivamente es el reconocimiento de cuando necesitamos ir más allá y es el desafío, es el reto, pero el reto sabroso, el reto que nos motiva, no es un tema de amenazante, sino más bien de ver las oportunidades que tenemos. Entonces, esa invitación que tú haces con el libro es en lo personal, que he trabajado también con otros autores, es muy motivacional, muy aspiracional, y no limitante además, porque reitero, más allá de la profesión, que además también genera como un valor extra, porque no hay nada más delicado de las profesiones en el mundo que la medicina. Entonces, ver en tu historia, wow, lo logró, está allá, déjame saber cómo lo vivió, qué fue lo que hizo, y más allá de una fórmula de un 2 tres simplemente sentirnos acompañados, porque era lo que bien comentaba Yasmín, el libro es compañía. Entonces, si esa compañía viene desde la voz de una persona que muy genuinamente está compartiendo absolutamente cada detalle, porque no fuiste mezquino para nada, diste todos los puntos de la A a la Z, con recomendaciones y sugerencias, además con la responsabilidad en muchos casos de decir, esta es mi experiencia, te invito a investigar, te invito a revisar, incluso compartes información de interés. Eso es una guía que es sencillamente de gran valor, ¿no? Para todo aquel que desee buscar un éxito en otras latitudes. No, Sol, qué bonito, ay, ¿no? ¿Cuántas veces al año nosotros podemos tener este tipo de llamaditas? Porque uno se siente aquí maravilloso, uno se siente espectacular. Es tu Muchísimas gracias. reflejo, es tu reflejo. Muchas gracias. Yo estoy extremadamente agradecido con el equipo y no solo con ustedes dos, sino también con la colaboración de Ernesto, donde hay un diseño bellísimo. Esto que ustedes ven allí, esa lineecita gris que es tan sexy, es todas las herramientas que tiene este libro. Y bueno, estoy feliz de haber tomado la decisión más favorable y que hoy puedo decir que fue la correcta de estar trabajando con ustedes dos. Y yo no le puedo recomendar a nadie más que quiera escribir por primera vez, por segunda, por tercera vez, y hacerlo con ustedes, porque no solo se va a sentir que está haciéndolo bien, sino que está muy bien acompañado. Así que Ay, muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias, Un José, gusto, por tu un confianza. gusto enorme. Tu confianza absoluta en todo y por escuchar, por dejarte guiar, porque eso no siempre sucede, a veces no es el caso, pero en tu caso tú escuchabas, atendías, tomabas en cuenta las sugerencias que te podíamos dar y eso es tan importante y también se ve reflejado, por supuesto, en el resultado. Así que muchas gracias por Muchas eso. gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya nos vamos a ver Gracias. ya en la parte 2 porque ahora vienen otras preguntitas. Sí. Bien, ya nos vemos.